agradecido el privilegio de haber sido invitado a esta conversación más bien del Instituto Nacional del Cáncer por conmemorarse el día 11 de este mes, el Día del Cáncer de Próstata, y estaremos hablando del tema con relación a qué produce esta enfermedad o qué no produce en los pacientes. Y debemos empezar diciendo que el cáncer de próstata es una patología, es una enfermedad que generalmente no produce ningún tipo de sintomatología. En la mayoría de los casos, estos pacientes pues son diagnosticados en una consulta de rutina. O sea, van a una consulta, muchas veces estos pacientes pues cambian de urólogo o de país, y entonces al visitar un nuevo urólogo o un nuevo país resulta que diagnostican el cáncer, y muchas veces se quejan de que bueno, el médico que yo tenía parece se quejan del médico anterior, pero el problema es que en ese momento fue que se diagnosticó el cáncer. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes, la mayoría, más del 70-80% de los pacientes con cáncer de próstata no producen ninguna sintomatología, son asintomáticos. Este es un paciente que orina normal, muchas veces no se levanta en la noche a orinar, no tiene ningún tipo de molestia, simplemente va a una consulta, muchas veces el PSA o el análisis de la próstata en sangre sale un poco elevado, y ahí entonces hay sospecha de que hay un cáncer. O estando el PSA o el análisis de la próstata un poco elevado, se le hace un tacto rectal, y en el tacto rectal encontramos que puede haber una zona sospechosa, y cuando hacemos o se decide hacer la biopsia, entonces se diagnostica el cáncer. La mayoría de las veces, en estos casos hay que ser, vamos a decir, empático, solidario, o ponerse del otro lado del escritorio, porque casi nunca estamos preparados para recibir una noticia de que tenemos un cáncer. La idea es de que se hagan una evaluación de manera rutinaria, independientemente de que haya síntomas o de que no haya síntomas. ¿Por qué? Porque cuando diagnosticamos un cáncer en una etapa temprana, cuando hablo de una etapa temprana, para no entrar en detalles de cuáles son los parámetros que necesitamos para esto, sino que está localizado dentro de la próstata, este paciente puede ser curado y puede seguir una vida normal. ¿Cuál es el mayor problema que tenemos? El mayor problema que tenemos es que la mayoría de los pacientes, y tenemos una estadística alarmante, y es que más del 40% de los pacientes llegan a nuestra consulta en un estado avanzado o un estadio avanzado, lo que quiere decir que este paciente con cáncer de próstata, cuando llega a nuestra consulta, ya no podemos ofrecerle un tratamiento curativo, porque ya el cáncer salió de la próstata, y este paciente, bueno, lo tratamos, pero no le podemos ofrecer un tratamiento curativo, porque llegó cuando ya tenía síntomas, esperó a esa parte donde ya el cáncer está más avanzado, y entonces se nos hace difícil curar a este paciente. Y precisamente eso es lo que buscamos con este tipo de intervención, de diálogo. Agradecerle al Instituto Nacional del Cáncer por esta iniciativa. De verdad que esto pues creemos que concientiza mucho a la población, y la idea es que el paciente vaya a su consulta después de los 45, 50 años de edad, hacerse una evaluación de rutina. No importa que usted se sienta molestia o que no sienta nada, porque el cáncer no da síntomas. Por eso le comentaba precisamente a un paciente hoy en la consulta que el dolor es bueno en muchos aspectos de la vida. ¿Por qué el dolor es bueno? Porque nos avisa y nos dice, hay algo que no anda bien.
Pero entonces lo malo del cáncer de próstata es que no da dolor en su etapa inicial, y por eso muchas veces en nuestro medio, en un asunto de machismo que hay, aunque debo externar que yo soy feminista en el sentido de que apoyo a las mujeres, porque las mujeres hacen un trabajo excepcional. Las mujeres son las que llevan al esposo, al sobrino, al vecino, al tío, al hermano, y han hecho un trabajo, al igual que los medios de comunicación, y han transmitido esa conciencia a la población, y por eso hemos diagnosticado a muchos pacientes en una etapa que podemos curar a ese paciente. O sea, que es importante esa evaluación independientemente de que usted tenga molestia, de que usted, por ejemplo, vamos a hablar un poco ahora en la minoría de los pacientes, un porcentaje muy bajo de los pacientes. Vamos a hablar qué pueden presentar esos pacientes con cáncer de próstata. Bueno, un paciente con cáncer de próstata, escuchen bien, es la minoría, o sea, un porcentaje muy bajo va a tener síntomas. Síntomas quiere decir que va a presentar alguna molestia. Por ejemplo, un cáncer de próstata puede iniciar, por ejemplo, con una molestia al orinar o un ardor al orinar, o puede tener dificultad al orinar, o este paciente puede iniciar a levantarse varias veces en la noche, o también este paciente puede orinar oscuro o con sangre. Estos son síntomas más o menos que podría presentar el paciente. Entonces, otro síntoma que ya ahí es un poco más difícil para nosotros y para el paciente, y de hecho lo hemos recibido, un paciente, por ejemplo, que tuvo una fractura bañándose o haciendo ejercicio, y resulta, esto es dramático, porque ya cuando esto ocurre, quiere decir que el cáncer pasó al hueso, lo debilitó, y el paciente se fracturó bañándose, o se fracturó caminando, o se fracturó haciendo ejercicio. Entonces, ya aquí es dramático el asunto. ¿Por qué? Porque aparte del cáncer, tenemos una fractura que va a ser difícil de consolidar. Va a ser difícil de consolidar porque este hueso ha perdido la fortaleza por el mismo cáncer. El cáncer debilitó al hueso. Entonces es un problema también que tenemos que tomar en cuenta. Otro dato importante que me gustaría hacerle llegar a ustedes es la automedicación. Recibo muchos pacientes tomando vitaminas y ese tipo de cosas para evitar el cáncer. Hay un estudio muy interesante hecho por la Universidad de Harvard en Estados Unidos, donde se seleccionaron casi 40,000 pacientes y se les dio vitamina E, que muchos hombres la consumen, hombres norteamericanos, canadienses y de Puerto Rico, y se demostró que un 17% del grupo de los pacientes que consumían vitamina E por encima de 400 unidades diarias tenían más probabilidad de tener cáncer de próstata. Esto es una información que es un estudio ya viejo, pero lo leí hace poco y quise transmitirle ese mensaje. ¿Por qué? Porque aquí hay personas que toman 5 o 6 vitaminas sin necesitarla, y entonces probablemente nos estamos haciendo más daño. O sea, ¿por qué traigo a colación, por qué menciono lo de la automedicación o el uso de medicina, de vitaminas? Porque el cáncer, hasta el momento, no tenemos cómo prevenir el cáncer. No tenemos cómo prevenirlo, porque ¿cuáles son los factores que generalmente pueden hacer que un paciente debute o tenga un cáncer de próstata? Bueno, la raza es una de las causas por las cuales, por ejemplo, la raza negra ¿por qué es la principal raza que más cáncer de próstata tiene? Por el nivel de testosterona. Le sigue los norteamericanos, y en tercer lugar están los asiáticos, porque son los que menos testosterona producen. Lo que quiere decir que el cáncer de próstata es totalmente dependiente de la producción de testosterona. Pero hay otras causas importantes también que debemos tomar en cuenta,
y son, por ejemplo, los antecedentes familiares. Una persona con un antecedente familiar, por ejemplo, que el papá o que un hermano, o, esto es importante, o que la mamá tuvo cáncer de mama. Y está relacionado genéticamente de que este paciente tiene más probabilidad de tener un cáncer de próstata que un paciente que no tenga antecedentes de cáncer de próstata. Entonces es importante la historia clínica del paciente. También los hábitos alimenticios, por ejemplo, el alto consumo de grasa también influye bastante en esto. De hecho, hay un estudio donde se hizo una comparación de pacientes asiáticos, que le mencioné hace un momentito que tenían menor incidencia de cáncer de próstata, pero se hizo un estudio de un grupo de pacientes asiáticos que se mudó a Estados Unidos y se demostró que en esos pacientes la incidencia de cáncer de próstata era más alta porque cambiaron sus hábitos alimenticios, lo que quiere decir que sí está relacionado el abuso del consumo de grasa en este sentido también con el cáncer de próstata. Entonces, como podemos ver, hay varias causas que no están dentro de nuestro control, pero hay otras que sí podemos controlar, como son los hábitos alimenticios, que eso pues nos ayuda no solamente al cáncer de próstata, también otros tipos de cáncer y otras enfermedades, por ejemplo cardiovasculares. Entonces, estas son más o menos las causas que pueden producir un cáncer de próstata en un paciente. Después que nosotros hacemos un diagnóstico del cáncer de próstata en un paciente, lo primero que tenemos que hacer es categorizar a este paciente. ¿Y a qué yo me refiero con categorizar? Categorizar quiere decir que nosotros tenemos que saber si ese cáncer está localizado en la próstata o si ese cáncer ha salido de la próstata. Y en base a esa categorización, entonces le podemos ofertar al paciente o podemos hablar con el paciente cuál es el tratamiento que más le conviene. En base a eso, pero también tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, si el paciente es hipertenso, si el paciente es diabético o si tiene alguna otra comorbilidad, o sea, otra enfermedad que nos haga cambiar el tratamiento de este paciente. Si nosotros tenemos un paciente joven me refiero por debajo de 65, 68, 70 años de edad, con un cáncer localizado, que no tenga otras enfermedades, muchas veces lo que ofrecemos o lo que recomendamos en este tipo de pacientes son cirugías radicales con la intención de sacar ese tejido canceroso y evitar que pueda pasar a otro órgano. En otras ocasiones también en este paciente se puede usar la radioterapia, que es una radiación externa que va a la próstata para destruir estas células cancerosas y también evitar que pueda pasar a otro órgano. O sea, como pueden ver, entonces esos son los tratamientos que más o menos tenemos en un paciente con un cáncer localizado. Doctor, tenemos una pregunta por aquí y nos dicen por Instagram, Claudio Mesa: mi papá tiene cáncer de próstata con metástasis ósea. Tiene un tratamiento de bloqueo hormonal. El nivel de PSA ha disminuido considerablemente. ¿Esto es buen pronóstico? Sí, cuando tenemos un paciente con metástasis ósea, si ese paciente es metastásico y solamente tiene un bloqueo hormonal, debe completarse con otro medicamento, porque aunque el PSA haya respondido, la idea es mantener a este paciente controlado, y si solamente tiene un bloqueo hormonal, lo más probable es que este paciente necesite un superandrógeno. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de superandrógeno? Es un medicamento que junto con el bloqueo hormonal entonces disminuye la posibilidad de que la metástasis continúe. Y muchas veces a este paciente también hay que tratarle la enfermedad ósea, que es un tema importante que lo trataremos en otro momento, la enfermedad ósea que produce el cáncer. Si ya hay una metástasis, entonces este paciente tenemos que cuidarle el hueso, por lo que mencioné anteriormente. O sea, una fractura ósea por un cáncer de próstata es dramático. Es dramático porque se nos hace difícil movilizar a este paciente y la consolidación de la fractura se nos hace más difícil. Entonces, lo más probable es que si este paciente solamente tiene un bloqueo hormonal, necesitemos agregarle otras sustancias, o sea, otros medicamentos para mantener una buena calidad de vida a este paciente, pero lo más importante, alargar la vida de este paciente, porque el tratamiento, esa es la idea.
Anteriormente, en 2014, por ejemplo, cuando nosotros diagnosticábamos a un paciente metastásico, o sea, con metástasis a hueso, apenas el promedio de vida era de 12 a 18 meses. Ya ahora, con los tratamientos que tenemos, este paciente lo podemos llevar a 5, 6 y hasta 7 años de tratamiento. O sea que no sé si está respondida su pregunta, perdón, pero probablemente necesite otro medicamento para poder alargar mucho más la vida y la calidad de vida de este paciente. Claudio nos abundó un poquito más y nos dice que él toma Vicalud, le inyectan Lupron y también le ponen ácido celedrónico. Sí, por ejemplo, nosotros, el protocolo que usamos aquí en el instituto, este paciente debería llevar, como dije anteriormente, un súper antiandrógeno. ¿A qué me refiero con esto? Puede ser una sustancia que se llama abiraterona, o puede ser apalutamida, o puede ser ensalutamida. Le invitamos a que si él no está llevando este tipo de sustancia, nos visite al instituto, porque este paciente amerita ese tipo de tratamiento para poder mejorar su calidad de vida. Entonces, con relación al tratamiento, como mencionaba anteriormente, este fue un ejemplo de un paciente que metastásico quiere decir que el cáncer salió de la próstata. Entonces ya en este caso, en este tipo de pacientes, no podemos pensar en cirugía, porque ya el cáncer salió de la próstata. Entonces el tratamiento que usamos en este paciente es para mantener el cáncer a raya, o sea, quiere decir que el cáncer no se mueva a otro órgano. Estos son más o menos los tratamientos así en términos general. También tenemos otras opciones, como mencioné, cuando tenemos un cáncer localizado en ese paciente que todavía el cáncer no ha salido de la próstata. Había mencionado la cirugía radical de próstata, había mencionado la radioterapia. También tenemos que mencionar la braquiterapia, que son inyecciones que se ponen o dispositivos dentro de la próstata que producen radiación. Es parecido a la radioterapia externa. La diferencia aquí es que introducimos unos dispositivos dentro de la próstata. Esto produce radiación y entonces destruye las células cancerosas. En términos general, esto más o menos son los tratamientos. Hay un tratamiento importante o una opción que ahora mismo se está haciendo un estudio de más de 15.000 pacientes en el estado de la Florida y en otra parte de Estados Unidos, y también aquí lo estamos haciendo, que es la observación. ¿Qué es la observación? La observación es un paciente de ya cierta edad, 70, 75, 80 años, donde diagnosticamos un cáncer que vemos que es un cáncer de bajo grado, con un PSA bajito, y muchas veces este paciente probablemente no va a necesitar tratamiento. Este paciente, nosotros tenemos un comité de tumores. Un comité de tumores quiere decir que nos reunimos, por ejemplo, nosotros como urólogo-oncólogo, con el oncólogo clínico, con el radioterapeuta, con el cirujano oncólogo, todas las especialidades del hospital, discutimos este paciente y lo sometemos a observación. Sometemos a observación quiere decir, le decimos al paciente y a los familiares, mire, su familiar tiene un cáncer de próstata, pero está localizado en la próstata, no ha salido de ahí, es un cáncer de bajo grado, lo más probable es que ese cáncer no crezca, y entonces no le damos ningún tratamiento ni medicamento. Lógicamente, después de que discutimos este paciente y vemos que le conviene este tipo de tratamiento o de observación. No es un tratamiento, es una opción, vamos a decirlo así. Y a este paciente le damos seguimiento cada 3 meses, cada 4 meses, y entonces vemos cómo evoluciona este paciente en este sentido. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces, por la edad del paciente, a veces no es necesario medicarlo. Son pacientes muy seleccionados. Como le dije anteriormente, es un paciente que tenemos que, bueno, pues llevarlo a una discusión donde participamos muchos especialistas. Hoy en día ya la multidisciplina quiere decir que nos juntamos varios especialistas dentro del área de la oncología, cirujanos, oncólogos, urólogos, oncólogos clínicos, radioterapeutas, y entonces valoramos el paciente y dependiendo de sus niveles de análisis en sangre, de los estudios que tenga, del grado que tenga en la biopsia, entonces ahí decidimos
si este es un paciente que califica para ser observado. Y tenemos varios pacientes en observación, en vigilancia activa, es la palabra, vigilancia activa porque mantenemos una vigilancia totalmente activa cada 3 o cada 4 meses. Entonces, esta es una opción para este tipo de pacientes que también podemos tenerla, podemos brindársela al paciente. Como ustedes pueden ver, estas son las diferentes opciones, tanto en un cáncer localizado como en un cáncer ya que ha avanzado. Son las diferentes opciones de tratamiento que tenemos. Al momento, pues, nosotros como institución tenemos todas las opciones de tratamiento y tenemos también las opciones diagnósticas. De hecho, somos ahora mismo el Instituto de Referencia Nacional para el Cáncer de Próstata y somos la única institución que tenemos un PET scan. Un PET es un estudio que se hace de cuerpo entero en pacientes que lo ameritan, lógicamente, para tomar decisiones, no solamente en el cáncer de próstata, sino en otros tipos de cánceres, porque nosotros solamente manejamos pacientes con cáncer de todas las áreas. Entonces, cada departamento, pues, en su momento deciden qué paciente necesita hacerse un estudio de este tipo. Nosotros en urología lo usamos también cuando el paciente entendemos que lo amerita. En ese paciente, por ejemplo, que nosotros iniciamos un tratamiento, o en ese paciente que nosotros le hacemos una cirugía y el cáncer recidivó, que es otro punto importante que debemos hablar. El cáncer puede volver, aunque lo tratemos con cirugía, aunque lo tratemos con radioterapia, no importa cómo ni dónde lo tratemos. Y digo dónde porque tenemos pacientes que han sido operados en cualquier hospital del mundo y han tenido una recidiva. Doctor, tengo una pregunta por Facebook. Yo sé que al principio usted lo mencionó, pero por gesto al que se unió, dice: orinar mucho y sentir molestia al hacerlo, ¿puedo preocuparme pensando que sería un cáncer de próstata? No necesariamente, porque orinar mucho y molestia al orinar, siempre pensamos en lo más frecuente. ¿Qué es lo más frecuente que puede ocurrir en una persona que tenga este cuadro? Que tenga una infección, o que no esté consumiendo suficiente agua, o que a lo mejor está usando un diurético para la hipertensión, o que a lo mejor es un paciente diabético. O sea, tenemos que pensar primero en esto, pero podría ser también un cáncer de próstata. No es la primera opción en la que pensamos, pero podría ser. Lo ideal es que cuando ocurren este tipo de síntomas, el paciente visite un médico, su médico de cabecera, y si debe verlo un urólogo, que lo refiera a urología. Yo tengo otra pregunta. En un paciente joven, ¿qué señales pueden ser de alerta para pensar en cáncer de próstata? Como dije anteriormente, la mayoría de los pacientes, la mayoría, por encima de un 70%, no van a tener ningún tipo de alerta ni de síntomas. Esa es la parte negativa, vamos a decirlo así, del cáncer de próstata y de muchos cánceres, que no dan ningún tipo de sintomatología. Entonces, lo ideal es una evaluación, porque hemos tenido pacientes de manera extrema. Por ejemplo, tuvimos un paciente de 29 años de edad con un cáncer que no es común, pero bueno, tenía sintomatología, pero ya cuando vimos el paciente, el cáncer estaba muy avanzado, el paciente murió antes del año. Esto no es común, no es común, pero puede pasar. Entonces, ¿cuál es el mensaje que quiero llevar? Que cuando haya una sintomatología, cuando haya una molestia, debe visitar a su médico para hacer otro tipo de estudio, un examen físico, para entonces tener un diagnóstico definitivo. Tengo cáncer de próstata, pero tengo temor a los tratamientos por la impotencia que me han dicho que producen los mismos. Sí, los cánceres de próstata, cuando son tratados, vamos a suponer que esa persona que nos hizo esa pregunta tiene un cáncer localizado, la cirugía radical o la radioterapia son las opciones de tratamiento que tenemos para este paciente, pero lo que él le teme es una realidad, y eso el paciente tiene que saberlo.
Las consecuencias de los tratamientos para el cáncer de próstata, sean quirúrgicos o no sean quirúrgicos, tienen que ver directamente con la calidad de la actividad sexual del paciente y con la micción, con la orina. El paciente que es tratado con cirugía por cáncer de próstata puede tener una disfunción sexual posterior al tratamiento, pero también puede tener incontinencia urinaria. Quiere decir esto, que se le escape la orina. Esto pasa porque la próstata está específicamente en el lugar por donde pasan los nervios que tienen que ver con la erección, pero también la próstata está prácticamente al lado del esfínter o de la puerta que controla la orina. Al suceder eso, cuando removemos este tejido, puede afectarse estos nervios y también se puede afectar al esfínter. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tenemos un cáncer, lo que queremos es curar el cáncer. Este es un paciente que nosotros, cuando lo vamos a operar o lo vamos a radiar, este es un paciente que debe pasar por la consulta de psicología oncológica. El psicólogo oncólogo o la psicólogo oncólogo que tenemos en la institución le explica a este paciente para que maneje el post-quirúrgico o el post-tratamiento con radioterapia, porque es importante la comunicación con el paciente, explicarle este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el cáncer no lo podemos dejar, y menos si es un paciente joven. Tenemos que probablemente tratarlo. Ahora, hay pacientes jóvenes con cáncer que probablemente se le puede ofrecer probablemente una vigilancia activa, que es una opción que se está haciendo, y pronto tendremos una prueba donde aún el paciente con cáncer, no la tenemos a mano, pero eso viene pronto, le podemos hacer una prueba y decirle, bueno, mira, este cáncer no va a crecer mucho, ese cáncer puede vigilarse, pero todavía no tenemos a mano, no tenemos la evidencia de a qué paciente podemos observar y a cuál no podemos observar. Doctor, muchísimas gracias por un tema tan complejo como este, hacerlo tan sencillo. Gracias por su ponencia. No sé si usted quiere dejar un mensaje para finalizar o agregar algo. Bueno, sí. Yo siempre pienso que en una consulta la comunicación es básica. Y digo básica porque muchas veces lo que queda en el paciente es como esa insatisfacción. Digo eso porque el paciente se va y dice, pero como que no escuchó o no entendió lo que el médico le explicó, o el médico no entendió también que puede producirse eso. No hay una comunicación. Y digo esto porque creo que hay un vacío, lamentablemente, en las consultas, donde se ha perdido la comunicación con el paciente, y al paciente hay que explicarle o en un idioma o en otro en el que el paciente pueda entender qué es lo que tiene, qué es lo que vamos a hacer, pero lo más importante, qué va a pasar después de lo que se le va a hacer. Por eso, cuando hay inconformidad, generalmente es porque no hay comunicación. La medicina es como el amor. Cuando nos enamoramos, tenemos que comunicarnos para poder mantener ese amor. En la medicina es lo mismo. Tenemos que comunicarnos con nuestros pacientes para que los pacientes y sus familiares, que eso es básico, el familiar, la pareja, los hijos del paciente tienen que saber exactamente todo lo que va a ocurrir después de un tratamiento, porque debemos aliarnos a los familiares para beneficio y para una mejor calidad post tratamiento del paciente, porque cuando el paciente tiene una condición que ya los familiares saben que va a ocurrir, entonces ese familiar nos ayuda al paciente, le dice, no, recuérdate que el doctor te dijo que te iba a suceder esto. Entonces la comunicación es para mí la base de todo. Trate siempre de preguntarle a su médico lo que usted no entienda, y cuando usted no se sienta satisfecho, pues busque otra opinión. Estamos en una época globalizada donde las segundas opiniones son válidas, y nosotros como profesionales de la medicina tenemos que estimular la segunda opinión. ¿Por qué?
porque no necesariamente tenemos que hacer lo que nos diga nuestro médico de cabecera. Podemos buscar otra opinión y aunque volvamos donde ese otro médico, no importa, tenemos que tener la capacidad de decirle al paciente y de estimular al paciente, si no está satisfecho con la explicación que le hemos dado, que puede buscar otra opinión.